Hey guys, I am making this video for you to understand or try to understand what is the deal with the passive voice sentences and why you committed a mistake in most of your activities. Vamos a ver un poquito acerca de por qué se equivocaron en sus oraciones del passive voice, qué fue lo que ocurrió y cuáles son las ideas que debemos de intentar meter en el passive voice y cuáles no. ¿Sale? Para empezar, bueno, nosotros sabemos que este passive voice que estamos trabajando es el passive voice con su forma en simple past, ¿no? En pasado simple. Primero voy a empezar poniendo algunos de los errores que ustedes cometieron. Primero, vamos a empezar con oraciones del tipo I was, he was, my father was, que bueno, es una de las ideas que ustedes colocaban, ¿no? Si yo quiero utilizar este tipo de expresiones, por ejemplo, en el caso de I was working hard. Si yo quiero decir he was a good student, o si yo quisiera decir my father was playing. Ok, es importante que nosotros entendamos aquí que esto es simple past, ¿vale? Teacher, pero entonces ¿se puede? No. ¿Qué ocurre aquí? Si tú te das cuenta en estas oraciones, nosotros tenemos, por supuesto, a un sujeto que identificamos, ¿no? Acuérdate que el sujeto es aquella persona aquella función gramatical que realiza una acción. He was working hard. ¿Quién estaba trabajando duro? Yo, el sujeto. Está al inicio. He was a good student. ¿Quién era un buen alumno? He, mi sujeto. My father was playing. ¿Quién estaba jugando? Mi padre. Estos son mis sujetos. Si tú recuerdas la clase de Passive Voice, y en caso de que no recuerdes, te invito a que repases el video de esa sesión. El Passive Voice que vimos desde el primer parcial es aquel tiempo que se enfoca en darnos una oración en la cual nos enfocamos en el objeto de la oración en lugar del sujeto. En este caso, si tú te das cuenta, estas tres oraciones que tú pusiste o que pusieron en su mayoría, están iniciando con el sujeto. Es una oración normal. Lo que pasó aquí fue que muchos de ustedes dijeron, pues le pongo was y ya quedó. No, no se trata de eso y eso no es el passive voice. Por eso tu trabajo estuvo mal. Entonces, ¿de qué se trata el passive voice? Vamos a verlo. Para empezar, vamos a recordar que passive voice no es tanto un tiempo, sino una forma de expresar una oración en que nos enfocamos. We focus on the object. Nos enfocamos en el objeto de una oración. ¿Qué quiere decir esto? Si bien yo puedo hacer una oración de passive voice con una persona, normalmente me voy a enfocar en algo más, en una cosa. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros analizamos la situación, el objeto es todo aquel que recibe el efecto de un verbo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo quisiera poner la oración Dinner was prepared. Perdón, ya aquí estoy poniendo una oración en passive voice. La voy a corregir. My mom prepared the dinner. Que bueno, esa es una de las oraciones que por ahí nos robamos de los ejemplos, pero bueno. My mom prepared the dinner. En este caso, si tú te das cuenta, es una oración como las que estudiábamos antes. Es una oración simple, sujeto, verbo y complemento. O objeto en este caso. Nuestra oración dice que mi mamá preparó. Preparó es mi verbo. ¿Qué fue lo que preparó ella? Esto de aquí, de dinner. Eso que nos está describiendo la acción del verbo, ese es el objeto. Si yo quisiera hacer una oración en passive voice, me voy a enfocar en el objeto, en lo que recibió la acción. En ese caso, yo puedo hacer la oración de dinner was prepared
by my mother. Y en este caso, ¿qué es lo que estoy haciendo? Me estoy enfocando en mi objeto. Eso es el passive voice. Es que en lugar de enfocarnos en quién hizo la acción, nos enfoquemos en qué se hizo, qué se obtuvo, qué se preparó, qué se estudió. Voy a poner un ejemplo más aquí para que podamos observarlo de forma un poquito más clara. Yo pudiera decir, por ejemplo, my brother played the guitar. ¿No? O por ejemplo, uno de sus ejemplos muy comunes, my mom picked up my sister. Vale. En este caso volvemos a la misma dinámica. My brother es quien hizo la acción, play es mi acción y the guitar, ¿qué es lo que él tocó? La guitarra. Este es mi objeto. My mom picked up my sister. Este es mi verbo, recogió, ¿a quién? A mi hermana. Ese es mi objeto. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Me estoy enfocando en esos objetos. En este caso, guitar, y en este caso, my sister. La palabra objeto en realidad no quiere decir cosa, ¿vale? Es una mala concepción que tenemos. No es que hablemos de un objeto, no es que sea una cosa. Hablamos del objeto gramatical, ¿ok? O sea, la parte que está después del verbo. A eso nos referimos. Entonces yo digo aquí, the guitar was played by my brother. O my sister was picked up by my mom. Que se traduciría como la guitarra fue tocada, mi hermana fue recogida. Ese fue hecho, fue recogido, fue servido. Eso es el passive voice. Por lo tanto, si tú me pones una oración que diga I was to the park, no dice que yo fui entrenado, que yo fui recogido, que yo fui... No, dice que yo fui al parque, nada más. No estoy hablando de una acción, ¿vale? Ahora, entonces, ¿cómo hago todo esto? Pues es muy sencillo, pero hay que seguir la estructura bien, no a medias. Poníamos, por ejemplo, que entonces empezamos con el objeto. Yo te voy a recomendar que en lugar de que pienses, ay, ¿quién hizo tal cosa? Pienses en la cosa en sí, ¿vale? Para hacer este tipo de oraciones. No pienses en, ay, mi abuelita, en mi hermana, no. Piensa en, por ejemplo, yo les ponía varias ideas. La cena, la comida, la tarea, me mandaban algunos, los deberes de la casa, no sé, cualquier otra cosa, en el objeto en sí. Después de eso, utilizamos was, were, que aquí también se me confundieron un poquito, hay que tener cuidado con esto. Was es aquel verbo que usamos para hablar de una cosa cuando es una. Si yo digo the marker, si yo digo the bottle, si yo digo the book, que lo tengo ahí enfrente del teléfono, espero que no se haya metido ahí en la toma, porque lo estoy haciendo en una sola toma. Y where es el que usamos para cuando tenemos muchos, cuando tenemos un plural, ¿no? Después de esto va mi verbo, que muchos de ustedes se saltaron el verbo, por eso hicieron oraciones así bien raras, ¿no? Y en general les voy a decir algo, aquí muy pocas veces vamos a hablar de personas, ¿ok? Entonces, si empezaron su oración con I, my father, my sister, ya desde ahí ya estaba medio raro. El verbo, sin embargo, va en su forma de past participle, ¿no? Acuérdense la lista de verbos, la columna de past participle. Luego va el complemento y luego adicional le podemos poner el by, ¿no? Que es cuando decimos quién hizo eso. Entonces yo te decía, piensa entonces mejor en algo que vas a describir. Por eso yo te puse la actividad, que es bien importante esto. En las instrucciones decía, piensa y explica cómo se hacían las cosas en el pasado. Y abajo te puse que lo hicieras en passive voice. Algunos nada más pusieron oraciones al azar. Entonces yo, por ejemplo, pienso en la tarea, ¿no? Acuérdate, vas a pensar en un objeto. Intenta ir haciendo tu oración. Por ejemplo, yo puedo poner homework. Ok, homework. ¿Cómo era hecha? ¿O cómo se hacía? ¿Qué tenía de raro? Ah,
Primero, was, ¿no? Porque estamos hablando de la tarea. Homework was, puedo poner hecha, was done, puedo poner entregada, was delivered, puedo poner revisada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ah, pues yo le voy a poner delivered, ¿no? Entregada. Homework was delivered on Monday. ¿Por quién? Ah, by me. Y listo. Esa es una oración, perdí mi tapa, en passive voice. Homework was delivered. Homework, que es mi objeto. Was, que es mi auxiliar. Delivered, que es mi verbo. Y el complemento en Monday, by me, por mí. No lo tienes que poner en paréntesis, ¿vale? Yo lo estoy poniendo así para que entiendas que puedes ponerlo o no. ¿Qué otra cosa? ¿Qué te parece, por ejemplo, si hablamos acerca de, no sé, el papeleo, ¿no? Y ya me estoy metiendo con otras cosas para que veas los ejemplos. The paperwork. El papeleo, was o were. Uno solo, ¿no? El papeleo. ¿Es un singular? Was. Finished fue terminado. Was delivered fue entregado. Was done fue hecho. Was sent fue enviado. Ah, pues yo le voy a poner que fue terminado. Was finished by the teacher. Todavía no acabo porque sigo revisándolos, ¿no? Eso, chicos, es lo que hacemos en una oración en passive voice. Pensar en algo, cómo se hacía, cómo fue hecho. Ponemos el auxiliar, el verbo y el complemento. Yo les quiero, por ejemplo, dar otras ideas para que se entienda un poquito mejor. Pensemos en las cosas en el pasado, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo era transportada la gente? Ah, pues mi objeto es la gente. People. La gente es un plural. ¿Cuál dijimos que era para plural? Pues were, ¿no? People were, ok, mi verbo, transported. By, ¿por quién? Pues por caballos, ¿no? Por ejemplo, no sé, un ejemplo. Were transported by horses. ¿Vale? Por ejemplo, ¿qué otra cosa? Estamos hablando de cosas que eran hechas o que eran llevadas o que... Ok, vamos a hablar, por ejemplo, del fuego, ¿no? Fire. Fire was made, complement, by hand, ¿no? A mano. Esa es la idea, chicos, de lo que se trabaja con el passive voice, ¿vale? Enfocarnos en un objeto, luego utilizar la forma was y un verbo, siempre con un verbo, y al final decir un complemento o decir quién lo hizo. Yo les decía unos ejemplos que ustedes pueden usar para sus oraciones por si quieren corregir algo. Que pudieran usar, por ejemplo, the homework, como ya lo vimos, the dinner. Cuando digo dinner también podemos decir el lunch, quién lo preparaba, the breakfast, ¿no? ¿Qué otra cosa se me ocurre, por ejemplo, de chores, los deberes, ¿no? O por ejemplo, de dishes, los platos. Al final todos van a ser oraciones similares, pero bueno, más o menos la idea. Por ejemplo, pudiéramos decir también de clothes, hablar de la ropa, quién la lavaba, ¿no? Podemos hablar de los zapatos, quién los boleaba, ¿no? De la cama, quién la tendía. Y con esto ya tienen aquí la mitad, ¿no? Ah, pues yo digo the homework, y no se vale copiarme todo. The homework was done, fue hecha, ¿no? O era hecha, perdón. The dinner, the lunch or the breakfast was prepared. The chore, los deberes, were done. The dishes were washed, fueron lavados. La ropa, los zapatos, la cama. Y con eso tú haces tu oración.
Sí, espero que este video lo hayan visto, sobre todo las personitas a las que les puse no entregado en su tarea. Te voy a pedir que hagas algo y te voy a dar un chance extra. Espero que estén viendo este video. Hazme 2 oraciones usando el passive voice en pasado. Y con eso veo si te puedo cambiar algo en tu entrega, ¿vale? Si ya llegaste hasta aquí en el video y vas a realizar este entregable, mándamelo por Teams, no por correo, no por Blackboard, por Teams. Ahí voy a checar y no en ningún otro lado. Mándame foto de tus oraciones y te las corrijo, te reviso errores. Espero que todos hayan visto este video. También por ahí se equivocaron las últimas 3 oraciones. Esto no lo voy a explicar porque no es muy difícil. Eran 3 oraciones de cómo era la vida, ¿no? Una cuestión así. Pero les pedí que usaran los phrasal verbs que muchos no utilizaron. No sé si estoy viéndome bien en el video, pero bueno. Estos phrasal verbs, chicos, son los que trabajamos. Ahorita les voy a decir de una vez la página. En la página 120. Esos phrasal verbs, quería que usaran esas 2 oraciones. Bueno, las 3 que tenían que hacer con los phrasal verbs. No las oraciones que se me dieran la gana, ¿sale? Entonces vamos a arreglar esa parte, por favor. Mándame tus 2 oraciones de passive voice si te dije que estaba mal. Si las haces y te puse que no entregaste, pues podemos tal vez cambiar por ahí y ponerte que sí entregaste para que, bueno, estés listo. Si tienen cualquier duda, chicos, no duden en decirme, que de hecho eso es importante. Yo por eso les pregunto si tienen dudas. Si había dudas me hubieran dicho y se ahorraban el 0, ¿no? Entonces avísenme por favor si tienen cualquier duda y espero esas oraciones para quien no entregó a tiempo. ¿Sale? Chao.